Nos organizamos, por favor, para dar inicio a nuestra segunda conferencia con el profesor Alejo Vargas Velázquez. Él es politólogo y analista, doctor en ciencia política, magíster en política social, profesor titular, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ex vicerrector general, ex vicedecano, académico, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, exdirector del Departamento de Ciencia Política, exdirector del Instituto Unidad de Investigaciones Unijus de la Universidad Nacional, miembro de la Comisión de Facilitación entre el Gobierno y el ELN, miembro del Grupo de Garantes de la Casa de Paz, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Programa del Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, miembro de la Coordinación Nacional de Red Unipaz, director del Grupo de Investigación sobre Seguridad y Defensa. Actualmente es vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de numerosos libros, entre los que se cuentan Guerra o Solución Negociada, ELN, Origen, Evolución y Proceso de Paz, en el 2006. Notas sobre el Estado y las Políticas Públicas, en 1999. Es editor de El papel de las Fuerzas Armadas en la política antidrogas colombiana. Perspectivas actuales de la seguridad y la defensa en Colombia en América Latina, en 2008. Y coautor, entre muchas otras obras, de Colombia, y coautor, entre muchas otras, de las obras Colombia, Escenario Posibles de Guerra o Paz, 2010. La Administración de la Defensa en América Latina, 2008. Exterminios políticos en el siglo XXI, 2008. De milicias reales a militares contra insurgentes, la institución militar en Colombia del siglo XVIII y XXI, autor de múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y columnista de diarios colombianos y de otros países. Damos la bienvenida al profesor Alejo Vargas y le agradecemos por haber atendido nuestro llamado. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Ustedes, los que están participando en esta cátedra, en esta experiencia, sin duda un poquito compleja, porque evidentemente reunir profesionales de distintas disciplinas lleva a que por momentos las personas puedan sentirse descolocadas cuando están en un campo distinto al propio. Seguramente puede pasar así con mi charla con algunos de los colegas más de ciencias básicas, etcétera, ingenierías, como igual puede suceder lo contrario, pero creo que ese es el esfuerzo. Y me parece que en la medida de lo posible vamos a ir tratando de ajustar las cosas para lograr que efectivamente la cátedra como experiencia, como se ha concebido, dé los resultados que todos esperamos. Bien, yo he tratado de resumir en esta presentación buena parte de los 3 textos que seguramente ustedes recibieron y por eso voy a intentar combinar ambas dimensiones, algunos elementos más de tipo analítico sobre el manejo de conflictos, sobre el conflicto y el manejo de conflictos, y luego en la segunda parte mirar en relación con el conflicto armado colombiano como un caso de análisis. Bien, empiezo señalando que el
el conflicto hay que ubicarlo siempre en una perspectiva de interacción social entre individuos, grupos o colectividades, y que casi siempre implica enfrentamientos por acceso a recursos considerados escasos y a la distribución, entendiendo el concepto de recursos en el sentido amplio del término. Normalmente entonces un conflicto genéricamente podemos decir que es un proceso interactivo que se da sin embargo en un contexto determinado que lo determina. Por eso se puede decir que el conflicto es una construcción social, una creación humana, pero que es distinta de la violencia. Y eso en el caso colombiano, como ustedes saben, es muy importante precisarlo, porque hay la fuerte tendencia por nuestra historia a asumir como cuasi sinónimos conflicto y violencia. Y evidentemente no. Un conflicto puede derivar en violencia, pero no necesariamente el conflicto se tiene que expresar en términos de violencia. Es más, eso es lo deseable, que no se tenga que expresar en términos de violencia, pero que sí expresa algo que es consustancial a las sociedades humanas, que son sociedades complejas, es la diversidad de perspectivas. Ahora, los recursos que mencionábamos anteriormente pueden ser fines en sí mismos o medios para obtener otra serie de elementos o para posicionarse mejor en relación con otras circunstancias u otros conflictos. En general, algunos autores tienden a decir que esas tres categorías, poder, riqueza, prestigio, haría, digamos, una agrupación bastante genérica del conjunto de los recursos. Ahora, los conflictos se diferencian o se distinguen por su dimensión, que hace referencia al número de participantes, no solo en términos de personas, sino de actores que están involucrados, a la intensidad que se remite al grado de compromiso de los participantes y a los objetivos. Y podemos decir que hay conflictos que pueden ser entre individuos. Allí probablemente la dimensión psicosocial puede jugar un papel mucho más importante. Hay conflictos mucho más de orden social y la dimensión cultural puede tener un peso importante, otros más de corte político y económico, y por supuesto hay conflictos también del ámbito internacional. Los conflictos entonces pueden tener lugar entre individuos, entre grupos, entre organizaciones o colectividades. Pero también pueden combinarse las anteriores dimensiones. Pueden haber conflictos entre individuos con organizaciones, entre grupos versus colectividades, organizaciones versus colectividades. Ahí mostramos brevemente algunos ejemplos, por ejemplo, la democracia interna de un partido y un disidente puede generar un conflicto entre un individuo y una organización partidista. Una minoría étnica y un Estado puede ser un típico conflicto entre un grupo y una colectividad, entre la burocracia y el gobierno, etcétera. Sin embargo, es interesante, y claro, todo esto estamos en una mirada muy panorámica por la dificultad del tiempo de en hora y media pretender abarcar. Es importante lo que podríamos llamar las perspectivas conceptuales desde las que se puede leer el conflicto, las hipótesis. Y en general yo quisiera plantear dos grandes corrientes o tres grandes corrientes, una que podríamos considerar como la corriente conceptual que se ubica en lo que llamaríamos la teoría de la armonía y el equilibrio, que es aquella que parte de una hipótesis
que supone que toda sociedad es un conjunto estable y duradero de elementos, que toda sociedad es un conjunto bien equilibrado de elementos, que todos los elementos de una sociedad tienen una función o contribuyen a su funcionamiento, y que la sociedad se conserva gracias al consenso de todos sus miembros sobre determinados valores. Entonces, estas son hipótesis, todas ellas, que están enmarcadas en eso que podríamos llamar una teoría o unas teorías mejor, porque no es una exclusivamente, del equilibrio y la armonía. Otra perspectiva serían las teorías de la coerción y de la integración social, que miran la dinámica de la sociedad más como producto de los procesos de enfrentamiento. Considera que toda sociedad y cada uno de sus elementos están sujetos en todo momento a procesos de cambio, que toda sociedad es un conjunto en sí mismo contradictorio y explosivo de elementos, que todo elemento de una sociedad aporta una contribución a su cambio. Es decir, aquí, como vemos ahí, una mirada del cambio mucho más asociada a la dinámica de la sociedad, que toda sociedad se conserva, se transforma mediante la coerción ejercida por algunos de sus miembros sobre otros. Entonces, digamos que ahí encontramos unas perspectivas teóricas de cómo mirar el conflicto desde otra corriente. Eso nos lleva a señalar que hay distintas interpretaciones de los conflictos. Desde esa perspectiva de armonía y equilibrio, considerado como el estado normal, el conflicto tiene la tendencia a verse como una especie de patología social, una especie de perturbación, algo que altera un supuesto orden. Las causas se le consideran de tipo metasocial, y el conflicto es algo que es visto más bien de manera negativa y que por lo tanto habría que reprimir o suprimir. Y en esa corriente mencionamos algunos autores que a lo largo del tiempo han tenido un poco esa lectura, entre ellos los padres del funcionalismo en sociología, como Comte, como Spencer, como Wilfredo Pareto, ya mucho más contemporáneo, o Durkheim. Es decir, es una perspectiva que está muy cerca también a la perspectiva del funcionalismo, que ve el conflicto como parte del malestar en el funcionamiento de un sistema, como una especie de disfunción, y que está asociado, digamos, a las estructuras sociales y a sus disfuncionalidades. Entonces, las soluciones de conflicto por esa vía es cómo lograr volver de nuevo funcional aquello que por momentos se convirtió en disfuncional. En otra perspectiva, por ejemplo, las perspectivas que representan autores como Marx, Sorel, que es considerado por algunos uno de los padres del anarquismo, Turén. Allí se considera que en ninguna sociedad la armonía y el equilibrio son normales. Entonces estamos en otra perspectiva que considera más bien que todo grupo social está atravesado por conflictos, que el desequilibrio y la desarmonía es lo normal, no es lo patológico, y que es a través del conflicto que hay cambios en las sociedades, que por lo tanto el conflicto es expresión de vitalidad en una sociedad. La reflexión marxista, y mire que separamos la perspectiva de Marx de los marxistas, porque aquí quiero diferenciar más a muchos de sus seguidores, tienden a hacer una lectura que es una lectura bien interesante por lo cuestionada que puede ser, porque para ellos evidentemente el conflicto se expresa en la llamada lucha de clases, ¿cierto? Que en principio es la base de la teoría marxista, ¿cierto?, de interpretación de la sociedad, pero lo que me parece aquí interesante es que en ese razonamiento tiende a plantearse que
habrá un conflicto que probablemente es el que se asocia a lo que se llamaría revolución en ese discurso, que pone fin a los conflictos, lo cual por supuesto entra en una contradicción, porque es un poco la idea de que habrá una especie de nirvana en algún momento donde ya no hay conflictos, lo cual es en buena medida contradictorio justamente con la propia lectura que la perspectiva marxista hace. Bien, pero digamos, todo esto es para mirar que ahí hay un campo muy interesante, sugerente, incluso de reflexión conceptual, para verlo, el conflicto desde muchas perspectivas. Aquí quiero simplemente señalar como autores contemporáneos muy conocidos sobre la temática, como Peter Wallerstein o Raymond Aron, un gran teórico francés, o Kenneth Wilding, más o menos van a coincidir en entender el conflicto. Wallerstein dice que es una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos. Aron dice que es la oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. Wilding dice que el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos y ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados percibidos como incompatibles o realmente incompatibles. Wilding introduce ahí una dimensión que es muy interesante en la perspectiva de la mirada de los recursos, que es el tema de la percepción, que con mucha frecuencia está muy asociada a la dinámica de los conflictos, porque no siempre cuando lo que se percibe exactamente corresponde a lo que la realidad refleja. Por ejemplo, en campos como el de seguridad ciudadana y otros, es bien interesante esa diferencia entre percepción y realidad. Es decir, la realidad que nos da, por ejemplo, una serie de indicadores objetivos como número de homicidios, número de asaltos, etcétera, y lo que puede percibir un grupo de ciudadanos que fueron muy impactados por un hecho en particular, que pudo tener mucho impacto, pero es un hecho. Y entonces eso construye una percepción de realidad que no necesariamente es la realidad, pero que evidentemente incide en cierta medida. Bien, hay en general en los conflictos lo que podríamos llamar conflictos de legitimidades, cuando lo que está en disputa es grupos que quieren controlar el poder. Hay conflictos de transición muy propios de situaciones en sociedades que están en proceso de grandes cambios, por ejemplo, procesos de descolonización, procesos de segregación. Hay conflictos de identidad cuando hay disputas entre nacionalidades o grupos al interior de una sociedad. El tema de las nacionalidades, recordemos, es un tema que no tiene que ver con el pasado, que es muy del presente. Otra cosa es que en sociedades como la nuestra, para bien o para mal, tuvimos un mestizaje muy temprano, pero simplemente si miramos el vecindario, países como Bolivia, para no hablar también de Perú, Guatemala, allí los temas de nacionalidades son temas muy conflictivos. Y si nos vamos a Europa, miremos nuestra madre patria España, donde la disputa entre catalanes, vascos, etcétera, por esos temas de identidad y la idea de España, y los que están expresándose a través de violencia, los conflictos de los chechenos con los rusos, de los conflictos diversos de los Balcanes, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco para decir, esto no es un tema del pasado, no es un tema de la historia, es del mundo contemporáneo, pero digamos en unas sociedades más que en otras se expresa. Y también, evidentemente, los conflictos que están asociados al desarrollo, es decir, más que la pobreza, que en eso creo que hay bastante consenso entre los estudiosos, no es per se un factor que expresa, pero sí la desigualdad.
la desigualdad es probablemente el factor más importante en esa dimensión. Ahora, las respuestas posibles al conflicto son múltiples y van, como decimos allí, desde un extremo que sería la negociación del conflicto hasta la búsqueda de la destrucción del adversario. Ahora, hay 3 requisitos básicos para que ese concepto de la escasez que mencionamos antes de recursos efectivamente conduzca a un conflicto. Primero, que hayan actores interesados en esos recursos. Segundo, que hayan ciertas salidas o alternativas de solución o variables. Y tercero, que haya una serie de conductas de los actores que llevan en esa dirección. Ahora, eso lo señalo porque siempre que se va a analizar un conflicto es muy importante partir de definir, entender, precisar qué es lo que está en el centro del conflicto. Eso que muchos autores han llamado la incompatibilidad básica. ¿Qué es lo central en un conflicto? Porque a veces en los conflictos aparecen unas incompatibilidades, pero que no son las centrales, las neurálgicas. Entonces eso es muy, muy importante. Por eso en el abordaje de un conflicto es muy importante mirar la estructura del conflicto. Y en general un conflicto podemos decir que lo podremos ver en esas 4 dimensiones. 1, el problema, es decir, las causas que están ahí en el conflicto, que tienen desde una dimensión subjetiva, pasando por lo estructural, los intereses, la dimensión psicosocial, que está también allí presente, luego las partes del conflicto, que pueden ser mínimo 2, pero normalmente pueden también ser más de 2, como es la composición, el liderazgo, las unidades de decisión que están involucradas, el proceso que vive el conflicto, es decir, cuál ha sido el desarrollo de ese conflicto, qué tipo de acciones han desarrollado cada una de las partes para tratar que el oponente modifique o abandone sus metas, sus posiciones y las dinámicas posibles que puede tener ese conflicto. Puede ampliarse, puede escalarse, puede tener varias evoluciones. El profe Vicent Fisas nos resume aquí un poco y coloco en esa transparencia la parte de lo que hemos dicho. Dice, es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado, es una construcción social, una creación humana diferenciada de la violencia, puede ser positivo o negativo, según cómo se aborde y cómo se termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado. Puede, por lo tanto, convertirse en una situación de no conflicto por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros, que afecten a las actitudes y comportamientos de esas partes y que el comportamiento de esas partes puede ser producto de antagonismos o de una incompatibilidad que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre aspectos diversos. Varios autores, pero en general Reisler considera que un diagnóstico serio de un conflicto requiere identificar por lo menos 5 grandes aspectos para abordar el análisis de un conflicto. Es decir, abordar sus raíces, su evolución, sus vinculaciones, sus actores y posibilidades de transformación o regulación. Esas 5 variables son los actores involucrados, que pueden ser actores principales y secundarios, los litigios, es decir, qué es lo que está en conflicto allí, en controversia, la estructura de oportunidad que hace referencia a las relaciones de poder entre los actores y al interior, la interacción estratégica, que tiene mucho que ver con los liderazgos de cada una de las partes, y la dinámica misma. Fisas nos plantea
un poco en la misma dimensión la idea del mapa del conflicto. Él nos dice, es muy importante cuando se va a abordar el estudio de un conflicto y tratar de incidir en su manejo o su solución, elaborar un buen mapa del conflicto. Y él plantea 10 variables para tener en cuenta la dimensión de un conflicto. Dice, primero, los motivos que han dado pie al conflicto. Segundo, el problema de relación entre las partes. Tercero, las discrepancias en la interpretación de los hechos. Cuarto, los intereses incompatibles. Quinto, las barreras estructurales. Sexto, las diferencias de valores. Séptimo, los obstáculos que se oponen al arreglo. Octavo, el procedimiento para encauzar o resolver la disputa. El noveno, factores individuales o estructurales que podrían mejorar la relación. Y décimo, los puntos de coincidencia y los valores comunes. Esto nos plantea el profesor Fisas, le permite a un analista de conflictos tener una mirada compleja, pero bastante completa de la dimensión de un conflicto. Eso es muy interesante cuando uno piensa, y por los que nos ocupamos un poquito del análisis de conflicto, cuando uno mira en la academia nuestra, muchos de los colegas, cuando se refieren a nuestros conflictos colombianos, la simpleza con que a veces, y úseme la palabra, se refieren al mismo, porque simplemente lo remiten a unas frases a veces efectistas, demasiado simples, que no permiten entender la complejidad de lo que está allí en juego. Ahora, un conflicto puede suprimirse, reglamentarse, institucionalizarse. Suprimirse, bloquear su expresión, básicamente a través de la coerción, de la fuerza, del autoritarismo, pero eso no significa que el conflicto se resuelva, simplemente está ahí, si se quiere, represado, pero en algún otro momento va a emerger sin duda ese conflicto. Puede reglamentarse, que es plantear reglas aceptadas que establecen límites a los conflictos y garantizan respeto a lo que se pueda ganar en la solución, o pueden institucionalizarse y allí el conflicto deja de ser un fenómeno destructivo y se convierte en parte integrante del modo de funcionar cotidiano de la sociedad. En eso ustedes saben, por ejemplo, el conflicto probablemente más institucionalizado en todas las sociedades es el conflicto laboral. El código de trabajo de casi todas las sociedades, por ejemplo, establece que la huelga es un derecho legal que tiene el sindicato como una forma de presionar a su patrón, a su empresario, por condiciones laborales y establecen incluso procedimientos, cómo se llega a ese conflicto, cómo se puede resolver, pero digamos, ese es el modelo, si se quiere, paradigmático de institucionalización de un conflicto. No hay en ningún código que yo sepa cómo se puede hacer una huelga estudiantil y cómo se resuelve, ¿no? Eso no está, digamos, institucionalizado, o cómo un grupo de campesinos o de pobladores de un territorio, de un estado, pueden hacer un conflicto en la modalidad en que lo harían un grupo sindical, que se supone que el grupo sindical le presenta un pliego de peticiones a su empresa, a su patrono, y hay un tiempo para que se pueda dar alguna solución, y etcétera, etcétera. Pero es simplemente para decir que el manejo de los conflictos puede tener toda esa serie de posibilidades. Ahora, frente al conflicto hay multiplicidad de posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo. Una es buscar la superación, que es necesario partir de reconocer que existe el conflicto y que hay voluntad de superarlo. La otra es la ventaja, que se reconoce la existencia, pero se busca sacar provecho del mismo. Otra muy común también es la negación, es decir, evitar reconocer la existencia. La evasión, que es
reconocer la existencia, pero de alguna manera no hacer nada para resolverlo. La acomodación, y un poco de eso yo creo que frente al conflicto armado hemos vivido en Colombia en las últimas décadas. Se reconoce la existencia, pero se opta por no dar ninguna respuesta. La arrogancia se reconoce, pero sin darle una respuesta adecuada, o la agresividad. Se busca simplemente una respuesta hostil, violenta y o militar. Ahora, ¿qué opción de manejo del conflicto se tome? Eso determina todo el proceso que va a tener el desarrollo del conflicto y sus posibilidades de gestión o de transformación. Cuando hay un reconocimiento del conflicto, ahí se abre una posibilidad para darle una solución negociada a ese conflicto. Cuando hay una actitud elusiva, lo que produce es un agravamiento de las tensiones latentes y normalmente un riesgo de escalada. La acomodación puede básicamente suponer aplazar una fase de mayores hostilidades, pero de ninguna manera una resolución. Y la arrogancia o la actitud bélica que parte de despreciar cualquier posibilidad de diálogo que conduzca a una solución negociada. Ahora, esto no simplemente tiene que ver con el tema de conflictos armados, tiene que ver desde conflictos interpersonales, desde conflictos entre parejas, etcétera. Es decir, todos estos comportamientos son igualmente válidos en esa dimensión. Ahora, cuando se quiere abordar un conflicto buscando su solución, implica reconocerlo, como habíamos dicho, pero entender que muchos conflictos no entran en vías de modificación o de solución porque algunas de las partes implicadas no quieren o no saben reconocer su existencia o lo rebajan de cara al exterior en su alcance, en su significación. La devaluación del conflicto públicamente va acompañado de una negativa a reconocer la entidad del oponente y es un intento de evitar presiones, interferencias que podrían derivar hacia una negociación cara a cara. Lederach considera que la manera de acercarse al manejo del conflicto, y yo lo digo el profesor Lederach, lo sugerimos para que viniera, pero al parecer no va a ser posible, pero es uno de los grandes especialistas en manejo de conflictos a nivel internacional. Él considera que frente a los conflictos hay que plantear la resolución, la gestión o la transformación, que son dimensiones distintas del conflicto. Hablamos de resolución de conflictos cuando se entiende que el conflicto tiene un principio y un final, es decir, tiene un empezar y un terminar, y entonces se busca convergencia de intereses de los actores. La gestión de conflictos reconoce que el conflicto no puede resolverse en el sentido de liberarse de él y pone el acento entonces en limitar consecuencias destructivas, no recoge en sentido amplio el concepto de pacificación, se limita a cómo se maneja ese conflicto de tal manera que se logren ir, digamos, conduciendo las divergencias. Y la transformación de conflicto pone acento en la naturaleza dialéctica del conflicto, considera que el conflicto social forma parte natural de las relaciones humanas, es un elemento necesario de la construcción y reconstrucción transformativa humana de la organización y de las realidades sociales, que puede tener, por supuesto, expresiones destructivas, pero que sí se canalizan hacia una perspectiva constructiva, puede dársele un manejo distinto al conflicto y se asume que la transformación del sistema y de las estructuras sociales son parte de las realidades sociales. En ese sentido, entonces, la transformación del conflicto sugiere una comprensión dinámica de
del conflicto y el sentido en que puede mirarse en distintas dimensiones. Nuestro colega Rodrigo Uprimi, que también lo hubiéramos querido invitar, pero él es hoy nuestro representante de Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y justamente están en sesión en Ginebra, así que está un rato todavía fuera. Rodrigo plantea que los conflictos, a pesar de su gran diversidad y sus características disímiles, tienen, por lo menos desde el punto de vista conceptual y abstracto, formas de manejo limitadas. Y él lo que plantea es que, si bien no hay coincidencia entre los distintos enfoques, sí hay determinados elementos en los cuales se coincide. Él dice que varios autores coinciden en que manejar un conflicto implica usar un cierto lenguaje como dominación, capitulación, retiro, aplazamiento o intervención de terceros. Y señala que normalmente el manejo de solución de conflictos tiene varias perspectivas. Aquí me excusan y voy a empezar a saltarme algunas cosas. El planteo que hace Rodrigo, que me parece importante, es que hay como tres grandes campos de manejo del conflicto. Uno es cuando los propios autores encuentran fórmulas para resolverlo, que es lo que él denomina la autocomposición. Es decir, los diversos actores, ellos solos, por distintas maneras, logran la salida del conflicto. Luego, en el otro extremo, está lo que denomina la heterocomposición, que es cuando se acude a un tercero, un actor diferente, para que sea él quien defina la controversia. El caso más común, por ejemplo, todos lo conocemos, lo hemos oído, sería el de un juez. Cuando hay un conflicto, se lleva al juez y el juez, que es un tercero, toma la decisión y resuelve el conflicto, más allá de si le gusta o no a las dos partes la solución que se le dio. Y hay una intermedia que es la modalidad en la cual los actores diversos inciden, pero también buscan la posibilidad de un tercero. En el campo autocompositivo, señala Rodrigo que hay varias opciones. Una es la huida, que ocurre cuando alguna de las partes del conflicto abandona su pretensión. Esto es muy común, especialmente en conflictos interpersonales, en conflictos intergrupales. La imposición es otra salida, que es donde una de las partes cuenta con poder y fuerza suficiente para satisfacer su pretensión en forma íntegra, incluso contra la voluntad de la otra parte. Tercera, la conducta inversa, que es la sumisión, que es cuando una de las partes decide voluntariamente, porque ve que las relaciones de poder son tan dispares, someterse a lo que el otro decida. La cuarta sería recurrir a la negociación directa, por medio de la cual las dos partes tratan de transformar el conflicto, un conflicto que normalmente dificulta la cooperación, y convertirlo en un acuerdo. En esta órbita autocompositiva, las partes pueden recurrir a la violencia e incluso a la guerra con el fin de definir por medio de las armas el resultado del conflicto. Eso es también muy, muy común. En el otro extremo, en el de la heterocomposición, es decir, la solución decidida por un tercero, tenemos el arbitraje. Ahí las partes conservan algo de autonomía en el arbitraje, en la medida en que ellas escogen el tercero, escogen el árbitro, pero que una vez escogido y al cual normalmente le dan unas pautas, ese árbitro tiene el mandato de decidir. La decisión judicial que acabamos de mencionar, que es la otra manera de heterocomposición muy común, el recurso a autoridades administrativas, que es distinto a las autoridades judiciales, porque la autoridad administrativa puede
estar desprovista de cierto dispositivo fundacional o lo que comúnmente se conoce como la imposición de un soberano para hacer referencia a una autoridad que tiene tal representación que la decisión la impone. El tercer grupo de mecanismos para manejar litigios, conflictos, son las vías intermedias, y esto en buena medida se resuelve, si se quiere, en esa figura del tercero mediador, que es, digamos, una práctica que puede tener muchos nombres o muchas variantes. Está desde el conciliador, el amigable componedor, el facilitador, etcétera, etcétera. Un facilitador es el que en general ayuda a crear un ambiente para buscar una solución a un conflicto. Luego ya pueden haber mayores complejidades en la mediación, etcétera. En esto quisiera simplemente señalar un par de elementos que señala el profesor Uprimi, que es muy simpático, pero que son muy útiles para manejo de conflictos, parecen absolutamente elementales para ilustres estudiantes de posgrado como ustedes, pero son muy interesantes. Por ejemplo, el ejemplo clásico de manipulación de reglas, que cuando un tercero manipula las reglas y están dos niños disputando, es el caso clásico, partir un pastel, y entonces la regla es, bueno, usted lo parte, pero usted otro escoge primero cuál de las dos partes. Entonces allí yo he manipulado la regla de tal manera que estoy forzando a que muy seguramente haya una distribución bastante equitativa, porque no es lo mismo el que parte el pastel que el que va a tener la primera opción de escogencia. Entonces es una forma de que a través de reglas, eso también es muy común. Rodrigo pone otro ejemplo, por ejemplo en el caso de los basquetbolistas norteamericanos, que tienen un modelo muy particular de cómo negocian con sus clubes los salarios. Es también un modelo parecido a este de terceros. Bueno, ahí están en ese cuadro planteados. Bien, quiero ahora centrarme en esta parte, no sé qué, me deben quedar unos 15, 20 minutos, en esta parte final, en mirar un poquito el caso del conflicto armado colombiano, por supuesto de nuevo panorámicamente, y quiero empezar con unas pequeñas preguntas que son útiles para mirar por qué, digamos, hay que negociar un conflicto armado. Primero, señalo que las respuestas posibles a un conflicto armado interno siempre son esas tres. O una victoria militar de una de las partes, normalmente si se trata de un conflicto intraestatal, los estados siempre tienen la mayor posibilidad de que sea la parte vencedora. Esa es una posibilidad. La segunda es dejar que continúe la situación, y una tercera es buscar una solución negociada. Digamos que son los tres escenarios posibles. Segundo, derivado de lo anterior, y bueno, ¿y por qué entonces se negocia? Se negocia porque no es posible una victoria militar o para buscar una salida menos costosa socialmente. Probablemente la primera opción que señalamos aquí es la que en un conflicto armado siempre prefieren las partes enfrentadas, la victoria militar. Pero si no se puede, entonces la tercera aparece como una opción alternativa viable. Ahora, una negociación requiere primero que se reconozcan los actores, porque si no se reconoce, no se puede establecer una negociación. Es decir, que, por ejemplo, un grupo guerrillero reconozca que hay una legitimidad de parte del gobierno y que éste a su vez acepte a ese otro como un contendor que, si bien ha incurso en delitos, etcétera, es susceptible de encontrar un proceso de superación. Y algo muy importante es también que haya la convicción
de la imposibilidad de la victoria militar o de la derrota militar del adversario. Porque cuando esto no está claro, siempre esto va a estar atravesándose. La experiencia en múltiples sociedades es que han habido intentos de solución de conflictos, pero mientras esa convicción no esté, las conversaciones se rompen y vuelven otra vez a una opción militar. Creo, para mí, ese fue lo que vivimos claramente en las conversaciones de la época del Caguán en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Creo que ninguna de las dos partes seriamente estaba pensando en ese momento en negociar. Ambas estaban más viendo esa pausa como una pausa para una nueva fase de la confrontación, que fue lo que efectivamente vimos. Mientras se estaba conversando, se estaba haciendo la reforma militar más importante que se ha dado a las Fuerzas Armadas colombianas en el marco del Plan Colombia, pero igual las FARC estaban en lo mismo, introduciendo armas de manera ilegal, reentrenando, es decir, ambos estaban. Entonces, no es suficiente que dos partes se sienten para decir que se va a resolver un conflicto, sino que efectivamente estén convencidos de que esa opción militar ya no es posible y que en esa medida la opción de una negociación es válida. Ahora, siempre las negociaciones se dan entre actores asimétricos. Muy pocas veces se trata de actores exactamente equiparables. Casi siempre es un Estado que tiene más legitimidad, más fuerza militar, más apoyo político y un grupo alzado en armas contra él. Otra cosa es que ya en técnicas de negociación de conflictos se construyan en la mesa de conversaciones unas simetrías simbólicas, que es muy común en la solución de conflictos. Por ejemplo, si uno mira la estructura de la mesa de conversaciones de La Habana, yo he tenido la posibilidad, por ser director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, y que nos pidió la mesa la realización de los foros de participación junto con Naciones Unidas, de estar varias veces. Entonces, cuando uno va a la mesa de conversaciones, uno encuentra allí una especie de simetría. Pero eso es una simetría en la mesa. No significa que fuera de la mesa igualmente haya simetría. No. En la realidad es un conflicto asimétrico entre dos partes que no son exactamente equiparables. Pero para crear un ambiente favorable a las conversaciones, normalmente recomiendan los especialistas esas simetrías simbólicas que dan una sensación de equivalencia, pero que es una sensación que no corresponde. Es más, si se quiere, una especie de técnica de negociación. Ahora, normalmente la construcción de confianza es un elemento importante porque la construcción de confianza facilita avanzar en la construcción de acuerdos entre las partes. Ahora, algunos autores, y allí esto tiene un poco que ver con metodologías distintas, hay un colega holandés, Adam Kahan, seguramente algunos lo conocen, que estuvo, pues él vino inicialmente de trabajar en compañías petroleras, en la Shell, después jugó un papel muy importante en la solución del conflicto en Sudáfrica. El presidente Santos justamente lo conoce hace tiempo. Ahorita se está haciendo aquí un ejercicio en Bogotá con su metodología y su asesoría sobre Bogotá pensada hacia adelante, que es la idea de construir escenarios compartidos de futuro y a partir de allí, de esos escenarios de futuro, que es más fácil construir un escenario de futuro compartido y luego traerlo al presente y a partir de allí resolver las incompatibilidades del presente. Pero digamos que esas son metodologías de manejo en solución de conflictos que son importantes. Ahora, obviamente es muy importante señalar que en la solución de conflictos no se pretende que las partes vayan a pensar igual sobre las calidades de la democracia actual, etcétera, sino que fundamentalmente lo que se pretende es que haya la idea de que lo fundamental es marginar
el uso de la violencia para resolver las disputas y ni siquiera que cambien la manera de pensar. Cada cual puede seguir pensando en sus ideas, solo que se tramiten sin el uso de la violencia. Ahora, hay como dos grandes tendencias, una que dice que solo es viable una negociación cuando previamente se ha debilitado mucho al adversario y en esa medida la parte fuerte impone las condiciones de la negociación. Eso en general los estados, por supuesto, tienden siempre, digo los estados porque no solo es el caso colombiano, en cualquier caso, a considerar que esa es una posición, digamos, deseable, pero no siempre lo deseable es posible. La otra es una perspectiva que dice, no es tan importante esto porque si de lo que se trata es de transformar una dinámica de enfrentamiento militar en una confrontación política, lo fundamental es cómo se politiza esa confrontación y en esa medida se aísla esa parte de violencia. Ahora, he colocado ahí en ese recuadro algo que es interesante tenerlo siempre, y es que solución de conflictos armados es algo bastante incierto en cualquier sociedad. Es decir, que la certeza total, lo que algunos llaman cuando una negociación se puede volver irreversible, eso es muy poco fácil, digamos, de establecer unos parámetros ciertos de cuándo se da. Creo que la incertidumbre acompaña esas negociaciones hasta casi vísperas de terminación de las mismas. Una tercera pregunta es ¿qué es lo que se negocia? Y entonces básicamente lo que se negocia es tramitar el conflicto armado interno y eso de alguna manera plantea dos temáticas derivadas. Uno es que ética y políticamente solo se considera que la violencia política tiene alguna posibilidad de ser negociable. Y segundo, que eso deriva en qué tipo de agendas puede tener la negociación. Entonces, normalmente las negociaciones de conflictos armados internos se mueven entre esos dos extremos, agendas máximas y agendas mínimas. En Colombia hemos tenido de ambas experiencias. En el caso de las conversaciones del Caguán que acabé de mencionar, eso era un típico caso de agenda máxima, por eso era una negociación que por ningún lado había como resultara bien. Eran alrededor de 62 puntos la agenda. Alguna vez con algún empresario nos pusimos a hacer un ejercicio los dos y esa agenda fácilmente podía demorar cerca de 30 años, simplemente dándole un plazo de 6 meses a cada tema, que es razonable. Luego eso es absolutamente inviable en cualquier sociedad. Entonces, la agenda mínima es aquella que dice solo se negocian las condiciones de desmovilización del grupo y de su integración a la vida social. Normalmente las agendas reales se van a mover en esa dirección, yo diría casi siempre más cerca a lo que sería una agenda mínima. Hoy día eso es lo que tenemos a mi juicio, una agenda que no es propiamente una agenda mínima, pero no mucho más allá de eso que sería, que decía similar a lo otro. Ahora, ¿quiénes deben negociar? Ahí siempre viene, digamos, las opciones. Una, los grupos armados, trátese de estados o guerrillas, o de estado y grupos paramilitares, depende de qué tipo de negociaciones, o si la sociedad o la sociedad civil también tiene que participar, eso siempre es un tema de controversia. En general tienden a predominar las dos primeras dimensiones, es decir, si se trata de resolver un conflicto armado, quienes deben estar, eso son los armados. En eso normalmente el resto de la sociedad no es mucho lo que tendría que ver. Ese resto de la sociedad tiene otras tareas probablemente importantes. Una quinta pregunta es ¿cómo se negocia? Y entonces ahí viene también una discusión muy interesante. La primera, que es
la situación deseable, pero siempre, ojo, lo deseable no siempre es lo posible. Uno no puede vivir solamente en el ámbito de lo deseable. Lo deseable sería con un cese al fuego. Eso es siempre lo ideal porque crea un ambiente favorable en la sociedad, pero es mucho más frecuente la segunda, negociar en medio de la confrontación armada, lo cual genera una serie de situaciones de manejo político muy complejo, que es lo que tenemos en Colombia, ¿cierto? Eso es lo que hemos tenido, por ejemplo, estas últimas semanas. Los de ustedes que vean noticias de vez en cuando o lean prensa se dan cuenta, es eso. Es decir, es el tema de cómo negociar en medio de una confrontación y sobre todo cómo decirle al ciudadano común y corriente que entienda esa contradicción, cómo así que se está hablando de paz y mire todas las barbaridades de la guerra todos los días, etcétera. Ahora, ¿dónde se negocia? Es otra pregunta siempre, y ahí las dos opciones es o en el exterior o dentro del país, y en el caso de dentro del país se requieren condiciones de seguridad. Eso plantea todo ese tema de zonas de despeje, zonas de seguridad, que en nuestra experiencia también las hemos tenido y que generan también altas controversias. Por eso la opción del exterior en principio parece siempre ser una opción más aceptable porque de alguna manera coloca a los negociadores un poco lejos de la cotidianidad de la problemática. Una séptima pregunta es la metodología de la negociación, y en eso hay varias metodologías de negociación. La primera es lo que podríamos llamar una negociación global versus una negociación parcelada. En Colombia, nuestra historia ha sido la de negociaciones parceladas o negociaciones a pedazos. Aquí en los 90 hicimos negociaciones con el M-19, con el EPS y con un pedazo de la guerrilla. Luego hicimos otras negociaciones con otro pedazo que fueron los paramilitares en el gobierno anterior. Ahora estamos con otro pedazo de la guerrilla, que son las FARC, puede que sea el pedazo más grande, pero es un pedazo. Pero ese ha sido el modelo colombiano. En otros casos es una negociación que abarca a todos los actores. Fue, por ejemplo, los modelos centroamericanos de Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. Eso, sin embargo, no es fácil de que lo definan las partes, sino la realidad del conflicto. Allá era posible porque esos grupos estaban de alguna manera coordinados, integrados. Acá eso no ha sido nunca la realidad. Luego, digamos, es simplemente para señalar. La otra metodología es negociar acuerdos totales versus acuerdos parciales. Aquí estamos hoy día en una metodología de acuerdos totales. Hay una frase que seguramente la mayoría han escuchado, la famosa de nada está acordado hasta que todo está acordado. Ese es el reflejo de una negociación total. Hay otro modelo, igual fue el centroamericano, que es el de acuerdos parciales. En el caso salvadoreño, guatemalteco, se negoció, por ejemplo, primer punto, derechos humanos. Llegaron a un acuerdo, firmaron, inmediatamente empezó a implementarse. Naciones Unidas nombró una misión que fue ya inmediatamente a terreno y siguieron negociando los otros puntos. Es otra metodología. No es que una sea mejor que otra. Ambas pueden ser útiles, depende de las circunstancias. Igualmente se trata de una mesa bilateral, que es lo clásico, es decir, entre dos, o bilateral, o multilateral, que es un poco lo que probablemente algunos grupos como el ELN plantearían, la idea de que la sociedad tenga una participación mayor, etcétera. Ahora, siempre este tipo de acuerdos deben tener un mecanismo de refrendación democrática. ¿Por qué? Porque esa mesa de conversaciones, no importa dónde esté, no es ni un congreso, ni es un poder constituyente, no, es una mesa de acuerdos políticos. Y de lo que allí salen son acuerdos políticos, que para que se vuelvan parte de la institucionalidad, tienen que entrar a la misma a través de los mecanismos. En nuestro caso, por ejemplo,
como señalamos, puede ser una constituyente, un referéndum, un plebiscito, cualquiera de los mecanismos, eso lo definen las partes, pero eso tiene que plantearse en ese sentido. Ahora, ¿qué papel se le asigna a la comunidad internacional? Hay un papel muy variado, que sería un poco de eso que llamaba Rodrigo, en lo que mencionamos anteriormente, la fase intermedia. Ahí señalo una serie de roles posibles: buenos oficios, facilitación, acompañamiento, testigos, observadores, moderadores, mediadores, verificadores. Es decir, son roles distintos que puede jugar y que las partes son las que definen qué rol van a jugar esos países de eso que llamamos comunidad internacional, que a su vez es otro campo absolutamente complejo, porque cuando hablamos de comunidad internacional estamos hablando de países, de organismos, de organizaciones, de personalidades, es decir, es una expresión demasiado amplia. Bien, en el caso colombiano simplemente quiero mencionar que hay una característica. Colombia ha tenido una persistencia de la violencia política en toda su historia. En el siglo XIX vivimos toda la segunda mitad en guerras civiles entre liberales y conservadores. La última de ellas fue la Guerra de los 1000 días, con la cual transitamos del siglo XIX al XX. Luego, en el siglo XX, tuvimos un largo periodo de violencia entre liberales y conservadores, que terminó no hace mucho con el Frente Nacional, es decir, empezando la segunda mitad del siglo XX. Pero a pesar de que hemos tenido una persistencia de violencia, también nuestra historia muestra una persistencia de tendencias a darle salidas concertadas a esa violencia. Eso es también un elemento importante a recuperar de nuestra propia historia. Por eso decimos, en las guerras civiles del XIX, la solución eran las constituciones. Siglo XIX tuvimos 15 constituciones en Colombia, entre las primeras de la época de todavía muy de la influencia de la invasión napoleónica a España, hasta la del 86. La violencia liberal conservadora también la resolvimos con una fórmula en el gobierno del general Rojas Pinilla, que fue la amnistía, la desmovilización y luego el pacto político, que fue el Frente Nacional. En Colombia entonces hemos tenido, ¿qué tiempo me falta, perdón?, de negociación del conflicto armado, para decir, y luego todos los gobiernos, y no quiero, aquí tengo todo el recorrido, pero bueno, eso lo tienen en los textos, quiero hacer el salto a lo actual, digamos, pero es un poco para decir, como señalaba porque quiero, digamos, detenerme un poquito más en lo actual, como información, que el actual proceso de conversaciones con el gobierno del presidente Santos y las FARC, por un lado, y las prenegociaciones con el ELN, por el otro, hay que situarlas en esa larga historia de relación entre armas y política, por un lado, y también larga historia de buscar solución. Es decir, esto no se le ocurrió al presidente Santos porque sí, no, esa es nuestra historia. Todos los presidentes, desde los últimos 30 años, han intentado soluciones negociadas del conflicto armado, incluido el presidente Uribe, que a veces pareciera que dijera que no, pero yo estuve como garante de los procesos. Allá estuvimos en La Habana 2 años con el ELN en su gobierno, tratando de construir una negociación. Pero digo, es simplemente para decir todos, eso no es un tema excepcional que quiero señalar. En agosto del 2012, digamos que conocimos los colombianos que se empezaban esas conversaciones con las FARC, y sobre eso quería señalar esos 3 punticos que tengo allí señalados. Primero, que una solución de un conflicto interno armado lo que busca es fundamentalmente proscribir el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas, es decir,
desterrar las armas de la política. Segundo, busca que un actor armado ilegal se transforme en un protagonista político dentro de la legalidad. Eso a veces periodistas le formulan una pregunta, periodistas, hay que decirlo, no siempre muy bien formados en su información básica, como que, ¿qué es lo que buscan? Pues es que es obvio, es eso. Ahora, eso es lo que siempre un proceso de conversación, es que un actor armado ilegal se convierta, previa dejación de armas y aceptación de las reglas, en un actor dentro de la legalidad. Es así de sencillo, pero así de complejo. En tercer lugar, no busca que los actores modifiquen su manera de pensar, ni sus presupuestos ideológico-políticos. Pueden seguir pensando lo que quieran, tener sus tesis. El tema que se plantea, su desafío es convenzan a los ciudadanos por las vías democráticas. Y si logran convencerlos y ganar en las urnas, pues es una victoria democrática. Es así de simple. Eso un presidente colombiano, la mayoría de ustedes que son muy jóvenes quizás todavía estaban muy en fases muy pequeñitas, que era el presidente Virgilio Barco, resumía eso en una frase muy coloquial que decía que llegar a una paz era dejar de echar balas para empezar a echar babas. Para decir, lo que hay que echar es discursos, y echar discursos de eso se trata, es convenzan por la vía de los discursos y no por la vía de las armas, ¿cierto? Ahora, algo que las conversaciones de La Habana plantean muy claro y que a mí me ha parecido muy importante es esa distinción entre lo que es terminación del conflicto armado y construcción de paz. En Colombia creo que hemos manoseado mucho la palabra paz, una palabra que además es muy complejo de manejar. Si uno mira grandes estudiosos del tema, encuentra uno desde colegas que nos hablan de la paz positiva, la paz negativa, etcétera, pero son dos cosas distintas. Por eso lo que se está haciendo en La Habana no es otra cosa que un acuerdo para terminar el conflicto armado. Por eso se dice los protagonistas de eso son los actores de la confrontación, es decir, el Estado y los grupos armados. La construcción de paz, eso es una tarea así de todos los colombianos. ¿Y qué es construir paz? Creo que es construir la sociedad deseable que todos querramos y será del tamaño de lo que querramos, porque depende ya de la participación de los ciudadanos, de los movimientos políticos, de los distintos actores, es decir, es construir cada vez una democracia de mejor calidad, una sociedad más equitativa, una sociedad donde los derechos sean más realidad. Eso es lo que es en últimas construcción de paz y eso es una tarea de mediano y largo plazo. Eso no es una tarea que se hace de un día para otro, tampoco estamos en el día 1 de la creación, eso ya venimos haciéndolo, simplemente es que sin la violencia podamos seguir en esa tarea, haciéndolo de mejor manera, dedicando esfuerzos en esa dirección. Ahora, a mi juicio hay dos elementos que permiten mirar de manera más optimista este esfuerzo que los del pasado, porque esto es útil cuando sobre todo un país como el nuestro, que ha insistido tantas veces en esfuerzos, como decíamos, la idea que cualquier ciudadano escéptico se puede plantear es, bueno, ¿y por qué ahora sí tengo que tener confianza en que esto va a funcionar si ya hemos intentado tantas veces y no funciona, ¿cierto? Yo creo que hay dos elementos que son muy importantes y que hacen la diferencia. El primero es que hay un cambio en el contexto interno e internacional. Evidentemente en lo interno hoy tenemos un Estado más fortalecido, no solo en su fuerza pública, que es evidente, con la reforma que empezó el presidente Pastrana y que continuó el presidente Uribe y el presidente Santos, que hace que no solo haya recibido golpes importantes la guerrilla desde el punto de vista militar, sino sobre todo que plantea que la posibilidad de hipótesis de triunfo militar no existe, en términos realistas. Pero
además también que ante la sociedad haya un aislamiento político muy grande de estos grupos. Y si son grupos que se reclaman con alguna naturaleza política, ese apoyo político es fundamental. Pero también en el contexto internacional ha habido unos cambios muy importantes, no los de la Guerra Fría, que ya están bastante lejos en la historia, sino que particularmente en la región latinoamericana han llegado a gobiernos en distintos países de la región, lo que podríamos llamar presidentes de izquierda o de centroizquierda o progresistas, cada uno usa la expresión que probablemente más le guste, porque además es una diversidad muy grande, pero la característica común es que todos han llegado por la vía democrática, no por la vía de la violencia, es decir, han llegado ganando elecciones. Y todos ellos, de una u otra manera, le han enviado a la guerrilla colombiana el mensaje de ya no es la hora del camino de la violencia. Y eso me parece que ha sido un factor que ha incidido mucho en las guerrillas colombianas, tanto en las FARC como en el ELN. Porque no es lo mismo que su adversario le diga, es que usted está equivocado, eso nos pasa a cualquiera. No es lo mismo si alguien con que tenemos una controversia nos diga, está equivocado, a que un amigo nos diga, oiga, sí, de verdad creo que está equivocado. Porque eso lo pone a usted a pensar de otra manera. Y eso es un poco lo que ha pasado. Todos estos presidentes de la región es el mensaje que le han mandado. Pero además, un último elemento, el presidente Santos logró que se articulara una especie de gran acuerdo, incluso gobiernos tan diversos como el del presidente Obama, el del presidente Raúl Castro, el del presidente Chávez, en su momento todos apoyando ese esfuerzo de terminación, y eso hace que paradójicamente creo hoy día tengamos un gran apoyo internacional al proceso y no sucede similar en lo interno, ¿no? Es una paradoja. En lo interno tenemos mucha más controversia que en el ámbito internacional. Pero ese es un primer elemento. El segundo es que esta es una conversación donde hay una clara hoja de ruta, y eso es muy importante en la solución de un conflicto. Esa hoja de ruta que es el acuerdo que conocimos en agosto del 2012, Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado, que define una agenda que, como decía hace un momento, está más cerca a una agenda mínima, una agenda de 6 puntos. Segundo, unos procedimientos donde negociar, acordaron un país amigo, Cuba, cómo negociar con el modelo de negociación total, es decir, nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Quiénes acompañan? Entonces definieron 2 países garantes, Cuba y Noruega, 2 países acompañantes, Chile y Venezuela. Participación de la sociedad, definieron 3 mecanismos a través de los cuales la sociedad puede participar, a través de la página web. A través de esa página a la mesa han llegado más de 30.000 propuestas sobre los distintos temas, a través de los foros de participación, y entonces nos pidieron a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Nacional que hiciéramos foros de participación. Hemos realizado 8 foros sobre los distintos temas que la mesa ha estado trabajando. Foros que no son para que hablemos la Nacional ni Naciones Unidas, es para que hable la gente. Ahí nuestro papel es solamente ser notarios, es decir, recoger con la mayor fidelidad posible lo que se dice, y en promedio le hemos entregado a las 2 delegaciones 17 tomos de cada foro sobre el tema de víctimas, porque a veces se mira desde acá y se dice, bueno, ¿y esos tipos por qué no hacen rápido acuerdos? Sobre el tema de víctimas les entregamos en comienzo de año, fines del año pasado, de los 4 foros de víctimas, 41 tomos, de los cuales 10 eran de más de 800 páginas cada uno, ¿cierto? Que
era el material para que empezaran a trabajar, porque eso era lo que había propuesto la sociedad en los foros. Entonces digo, normalmente tienen bastante más trabajo de lo que parece desde aquí, no es tan como se trivializa. Y una tercera forma de participación son la invitación de expertos a la mesa, porque también es obvio para cualquiera que no tienen por qué saber de todos los temas, todos los negociadores. Entonces, en relación con cada tema, siempre se han llevado expertos nacionales e internacionales que ilustren a la mesa sobre el problema, sobre las alternativas para la salida. Y algo muy importante de tipo final, que es un punto de llegada del proceso, que es la terminación del conflicto y la dejación de las armas. Y eso es muy claro en ese documento. Ahora, simplemente para recordar, esos son los 6 temas de la agenda. Sobre el tema 1, ya hay un acuerdo, políticas de desarrollo agrario integral, pero que como la metodología es nada está acordado hasta que todo está acordado, está ahí con algunas salvedades. El tema 2 también ya hay acuerdo, participación política. Del tema 4 también ya hay acuerdo, soluciona el problema de las drogas ilícitas. En este momento la mesa estaba en el tema 5 de víctimas, ya hubo un primer acuerdo la semana pasada que conocimos, es el de la Comisión de la Verdad, y están trabajando lo del fin del conflicto en paralelo. La subcomisión técnica militar, que son generales del lado de representación del Estado, comandantes guerrilleros, que están trabajando temas estrictamente militares que son ellos los que conocen, como el tema de desarme, dejación de armas, cómo sería el diseño de un cese de fuego bilateral definitivo, que son todos temas típicamente técnico-militares, porque obviamente esos temas no son temas que son sencillos, digamos, a veces tenemos una mirada, la que veíamos en la tele, en las desmovilizaciones de los grupos paramilitares, de gente haciendo cola con unas armas que después nos dijeron que eran de mentiras, eran de madera, supuestamente echándolas. No, eso, para ser bien hecho, eso requiere todo un problema de inventarios previos, de series, numeraciones, es decir, es un tema, digamos, de un manejo técnico, y en eso anda trabajando la subcomisión técnica militar. Por supuesto, entonces, están en ese punto, están trabajando un tema bien difícil, que es el tema de justicia. No es sencillo ese tema, primero porque en muchos sectores de la opinión hay la confusión de que este proceso con las FARC o con el ELN es similar a lo que pasó con los grupos de autodefensas y paramilitares. Y evidentemente no. En el caso de los grupos de autodefensa fue un típico proceso de lo que se denomina sometimiento a la justicia, es decir, a cambio de un tratamiento penal benigno. Aquí se trata de una negociación para terminar el conflicto armado. Y por lo tanto, eso tiene otras naturalezas y otras características. Entonces, el tema de justicia tiene que ver no simplemente si vamos a meter a la cárcel a los jefes de las FARC, porque de alguna manera eso es equivalente del otro lado. Entonces también vamos a meter a la cárcel a los generales, a cuántos, cómo, y vamos a meter a qué empresarios que financiaron los grupos paramilitares y a qué políticos que los auspiciaron. Entonces el tema es mucho más complejo. El expresidente César Gaviria hace unos 2 meses sacó un documento donde planteaba eso, decía, en esto el tema de justicia implica todos los actores que de una u otra manera, directa o indirectamente, han sido victimarios, y entonces encontrar fórmulas, son fórmulas complejas, no es tan sencillo, no es, obviamente no podemos acudir a lo que se hacía en el pasado, que eran las leyes de punto final, la borrón o cuenta nueva, las amnistías generales, pero tampoco es tan sencillo de decir todos se van para la cárcel, porque obviamente eso no es ni realista ni viable. Entonces, digamos, ahí están en ese tema, que es difícil, pero
estoy seguro que van a encontrar fórmulas sobre eso. Segundo tema que está pendiente grueso es el tema de refrendación de acuerdos. Nosotros hemos hecho una alianza de universidades con los Andes, Javeriana y Externado, y hemos empezado a desarrollar unos foros sobre justamente estos temas complejos, tratando de aportar. Hicimos un primero sobre mecanismos de refrendación, donde se construyó una propuesta en buena medida por nuestro colega Rodrigo Primi, pero en general la idea nuestra es la refrendación es también un mecanismo complejo. Eso no es simplemente un referéndum, porque un referéndum en primer lugar sería, ¿usted está de acuerdo sí o no con los acuerdos generales? Porque si usted le pone punto por punto, tendríamos un referendo de ciento y tantas preguntas, que eso es absolutamente inviable, no solo porque cada ciudadano demoraría fácilmente media hora, una hora respondiendo el cuestionario, pero responder sí o no en paquete también es complejo. Entonces digo, todo eso es para decir, esos no son temas sencillos, no son temas fáciles, son temas que requieren salidas difíciles, complejas. Y otro tema muy importante, y con esto ya voy cerrando, el tema de implementación de acuerdos. Colombia se caracteriza porque somos muy fáciles para firmar papeles y muy poco buenos para cumplir lo que dicen los papeles. Aquí firmamos, y digo firmamos los distintos gobiernos, pero no solo los gobiernos, todo tipo de acuerdos para resolver un paro, un conflicto, lo que sea. Veo una anécdota simpática. En la época del presidente Samper hubo un paro de los indígenas del Cauca, allá en la zona de La María, que es muy conocida, porque es en la zona donde siempre salen a la Panamericana. Y ese paro tenía un solo objetivo, que el gobierno firmara que se comprometía a cumplir los acuerdos que los 3 gobiernos anteriores habían firmado y no habían cumplido. Por supuesto lo firmó también y claro, tampoco cumplió, pero digo, es porque es un poco la tradición colombiana. Entonces, teniendo eso en cuenta, y bueno, eso va mucho más allá, casi que diríamos en la colonia, José Antonio Galán firma las capitulaciones en Zipaquirá y al mes siguiente lo despedazaron, ¿cierto? Entonces, digamos, nuestra historia de no cumplir es muy grande. Entonces, el tema de implementación se vuelve un tema complicado. Es decir, ¿cómo garantizar que esos acuerdos no sean simplemente un papel, sino que efectivamente sea una posibilidad para que las regiones vivan un proceso de transformación importante en la perspectiva del desarrollo? Eso que el Alto Comisionado de Paz ha llamado la paz territorial. Es decir, cómo esta puede ser una buena oportunidad para muchas regiones de dar un salto importante en cerrar la brecha de ese desequilibrio rural-urbano y de mejorar las condiciones de equidad. Entonces, ese tema de implementación es un tema complicado, porque tienen que definir muy bien cómo es que va a ser eso, cómo es que eso se... Porque uno podría decir, no, es que eso es un tema de los municipios, y ustedes se preguntan qué municipio del país tiene capacidad para implementar eso. ¿Qué alcalde de Tumaco, de Arauquita, de cualquier pueblo de la zona de conflicto tiene ni el músculo administrativo ni capacidad para hacerlo? Entonces, ¿cómo es que se puede hacer que eso efectivamente se vuelva realidad? Eso es un desafío muy importante, no solo del Estado colombiano, sino del conjunto de la sociedad, incluyéndonos nosotros, la academia, porque también nosotros somos parte de todo este paseo. Entonces, creo que estamos, pero como decía hace un momento, en una perspectiva que parece, con todas las dificultades y problemas que conlleva el manejo de este tipo de conflictos, una perspectiva positiva, pero obviamente, como decía hace un momento, nunca hay certeza total. Siempre tenemos campos de incertidumbre, pero parece haber una buena posibilidad de que finalmente lleguemos a un acuerdo con las FARC y que
con el ELN también se logre concretar unas conversaciones. Bueno, yo dejo ahí mis estimados jóvenes colegas, así que gracias. Las distintas preguntas, pero muchas pues podrían requerir mucho más tiempo, casi que toda una conferencia. A ver, sobre el tema de medidas de política del gobierno, en términos estrictos, no hay que olvidar, y eso no lo olvida el gobierno en ningún momento y tampoco la contraparte, que nada está acordado hasta que todo está acordado. Es decir, el gobierno adelanta su política como que no pasa nada, porque hasta que no haya un acuerdo final, pues nada de eso que hoy día son lo que podríamos llamar preacuerdos tiene por qué comprometerlo, y es efectivamente entendible, y eso lo entienden también la contraparte en ese sentido, que obviamente, más allá de que políticamente lo pueda criticar, porque también está en su derecho de hacerlo, pero digamos en términos de compromisos, eso no tiene en principio que ver. Y eso me parece que es algo, por eso digo, esa es una regla de oro con la que ha funcionado la mesa y que creo que en general se mantiene. Solo ha habido una excepción, a mi juicio muy positiva, y es que en el acuerdo sobre drogas ilícitas dice que como parte final se va a iniciar un proceso de desminado de los territorios sembrados en coca y demás. Sin embargo, la subcomisión militar llegó a un acuerdo para iniciar un proceso de desminado antes de, y efectivamente están empezando ya hicieron, están en una primera fase de tipo piloto en una región de Antioquia, va a empezar en el Meta, cosa que me parece absolutamente positivo que haya sido así, pero ahí cambiaron frente a ese tema en particular la regla, porque en teoría debería ser hasta que no hubiera acuerdo final, era lo que habían dicho. Sin embargo, decidieron, y eso es muy importante porque beneficia a la población campesina, es decir, nosotros, porque ese es parte del problema que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros en general, los que vivimos en el mundo urbano, especialmente en las grandes ciudades, vemos el conflicto por la tele, igual como el de Siria o el de no importa qué país, es una cosa por allá en Tumaco, por allá en Putumayo, eso es una cosa que eso no tiene que ver con la vida. Entonces, que las minas Quiebrapatas, por allá, pero para el poblador de las regiones, de esos territorios, ese sí es un problema del día a día, del joven que va a la escuela, del campesino que va a su trabajo, etcétera, etcétera. El tema de zonas de reserva está también considerado en los acuerdos. Recuerden que la zona de reserva es una figura legal, está en la legislación colombiana desde 1996, si no estoy mal, y hay zonas de reserva campesina, la más conocida, la del Magdalena Medio, la zona del Valle del Río Cimitarra, pero hay varias que tienen ese reconocimiento. Es una modalidad que se estableció para que en zonas de pequeña propiedad los campesinos puedan tener la garantía de que no van a ser fácilmente inducidos a la venta de la tierra y volver un poco, porque la experiencia de las reformas agrarias de los 60 era que en unos años campesinos a los que se les adjudicaban tierras volvían a venderla por ciertas condiciones de precariedad y entonces volvía a darse otro proceso de reconcentración. Ahí hay una discusión que tiene que ver con la mesa y fuera de la mesa. Digamos, fuera de la mesa, la Asociación de Zonas de Reserva Campesina, nosotros hemos hecho incluso algunos trabajos para ellos con apoyo del Ministerio de Agricultura, digo nosotros, universidad, ¿cierto? Digamos que tienen la pretensión de convertir eso en algo parecido a las figuras de los resguardos indígenas, por decirlo así de manera sencilla, es decir, que tienen legislaciones particulares, unos niveles de autonomía, pero eso es todavía una pretensión.
En la mesa lo que han acordado es que sobre la base de la legislación actual vigente se amplíen las zonas de reserva. Ese es uno de los temas que está pendiente del punto 1. ¿Cuántas? ¿Cuántas zonas y la localización? Pero digamos, ese es un tema que hay que diferenciar esas dos dimensiones. Las zonas existen, son una realidad en nuestra legislación agraria. Otra cosa es que se aspire a que su alcance desde el punto de vista jurídico vaya más allá, y eso pues habrá que mirarlo en su momento y puede ser razonable en algunas cosas, ¿cierto? Un tercer tema tiene que ver con el tema que planteaba ya, el tema constituyente. Yo creo que Colombia tiene una tradición muy fuerte a pensar siempre en constituyentes. Yo doy en general en los posgrados de Derecho un curso de Historia Constitucional Colombiana y de evolución del sistema político, y una de las cosas que siempre le enseño a mis estudiantes es eso ha sido reiterado en la historia colombiana, las constituyentes, ¿cierto? Es más, es casi como una socorrida fórmula que se nos ocurre todo el tiempo, ¿cierto? Hoy día tenemos aquí pidiendo constituyente al expresidente Álvaro Uribe, por un lado, a las FARC por el otro, al fiscal y los magistrados de la Corte por el otro, bueno, a los estudiantes también de las universidades piden constituyentes. Bueno, digo, es una fórmula muy socorrida. Yo, en específico, creería que para la refrendación de los acuerdos no estoy tan convencido que sea el mejor mecanismo. Pero sí estoy convencido que vamos hacia una nueva constituyente. Probablemente, sí, ¿por qué digo lo primero? Porque, digamos, llevar los acuerdos a una constituyente sería casi que volver a abrir la discusión desde cero. Y en cierta medida casi que perder el tiempo de lo que se hizo en La Habana. Y eso no me parece razonable. Pero también es verdad que necesitamos, por ejemplo, el tema justicia es un tema que amerita, y ya lo mostró la fracasada reforma a la justicia, ahorita ahí medio se le introdujo alguna cosita en este llamado ley de equilibrio de poderes, pero el tema justicia es un tema que requiere toda una reformulación porque quedó mal hecho en la Constitución del 91, hay que reconocerlo. Y eso, y en otros campos probablemente ameritaría, y una constituyente que pudiera estar muy ligada a la terminación del conflicto, en el cual pudieran participar evidentemente ya previa dejación de armas los miembros de las FARC como tal. Me parece que eso sería bastante razonable hacerlo. Pero digamos que ese es un campo que está ahí en discusión. Lo que me parece es que no es bueno cerrar ninguna opción. Yo creo que hay que seguir valorando todas las opciones. Aquí justamente en este salón hicimos el año pasado un debate, comienzo de año, entre los que estaban como el doctor Álvaro Leiva a favor de una constituyente, los que creían que no, pero bueno, hay que seguir escuchando argumentos de distintas autores y distintos analistas. Yo, sin embargo, no descarto lo de la constituyente. Lo que pasa es que todavía no estoy convencido que para la figura fundamental de refrendación pueda ser un buen mecanismo. El tema de los atentados. A ver, las guerras irregulares en general se diferencian de las guerras clásicas, digámoslo así, que son enfrentamientos entre ejércitos. Quizás lo que más tenemos en la cabeza serían las guerras napoleónicas y demás, pero las guerras irregulares no tienen esas características. Las guerras irregulares son guerras de golpea y huye, toma y dale, justamente porque lo que buscan es acudir a la sorpresa, golpear las finanzas o las estructuras de los otros. Entonces, cuando uno mira los temas de boleaduras de oleoductos, ¿qué es lo que, y por supuesto esto es desde una perspectiva simplemente analítica, qué es lo que uno pareciera ver allí que están buscando? Es afectar las finanzas del gobierno, de su contraparte, porque obviamente
eso probablemente paraliza exportación de petróleo, paraliza por tiempo el ingreso de recursos al fisco nacional, implica nuevos costos, no solo en reparación, sino en seguridad, un poco parecido en lo de infraestructura, las voladuras. Ahora, eso tiene otros impactos indirectos, que es que termina afectando a la sociedad, al medio ambiente, por supuesto, contaminación de fuentes de agua, etcétera, que tiene impactos de otro tipo y que paradójicamente los pagan ambas partes. Casi siempre el presidente es el trompo de poner, porque es el que se le refleja en sus encuestas de opinión, etcétera, porque, digamos, el ciudadano común y corriente tiene siempre la tendencia a echarle la culpa de lo que pasa al que está en el momento, ¿cierto? No importa si eso no sea mucho que ver. Por ejemplo, el caso Nicaragua. El caso Nicaragua, en la demanda con La Haya, ese es un tema de los 4, por lo menos, últimos presidentes. Sin embargo, el que le tocó el fallo, pues, para los ciudadanos, ese es el que lleva del bulto, como diríamos coloquialmente, ese es el culpable, etcétera, porque es el comportamiento normal. Entonces eso tiene efectos de otro tipo frente a eso, y además, tiene razón, yo creo, el alto comisionado de paz hace más difícil hacer una cierta pedagogía sobre el proceso de acuerdos, lo decía ayer en Arauca, porque evidentemente no es fácil explicar el tema de los beneficios potenciales de los acuerdos al tiempo que se producen esos hechos y que además a veces los manejos mediáticos y demás también hacen, digamos, toda una distorsión de esas realidades. Pero digamos que ese es como los comentarios que yo haría y creo que ya el tiempo se acabó. Bueno, muchísimas gracias.